Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde ya de jueves 10 de junio. Estamos arrancando la primera semana de prácticamente la mitad del año de este 2021. Aquí desde Zona Agro, nosotros cargados de información para compartir con todos ustedes del otro lado. Como siempre, temas relevantes que hacen no solamente a la realidad del Paraguay, sino de la región y del mundo hoy día, como es ese cuidado que necesitamos tener con el medio ambiente, tratar de proyectarnos para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible y también hablar un poco de las repercusiones que pueden llegar a darse en otras cadenas de valor, en el sector secundario y terciario. En todos estos meses hemos estado conversando con referentes tanto nacionales como internacionales para que nos den un poco de su punto de vista de qué le falta al Paraguay, cuál es el camino que estamos llevando, la región cómo se está comportando principalmente y si podemos o no llegar y cumplir con esa meta tan pero tan importante que es llegar a ese equilibrio con el medio ambiente y que todo sea más sostenible y sustentable, porque son palabras que ya venimos escuchando desde hace un buen tiempo, pero vamos a seguir escuchándolas y por eso tenemos que plantarla también en la agenda, es muy importante. Para más detalles vamos a hablar un poco de lo que es la agricultura sostenible, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esto y un trabajo importantísimo que lleva realizando la FAO con muchos países de América Latina y el Caribe. Ya hemos conversado con varios representantes de la FAO aquí en el Paraguay, hemos conversado también sobre proyectos, iniciativas importantes que la FAO lleva en el Paraguay y un poco de las proyecciones que tiene nuestro país. No estamos mal, como se percibe en otros sectores, vamos por buen camino, inclusive Paraguay tiene algunas iniciativas que son de ejemplo para otros países vecinos. Esto es importante destacar porque no mucha gente conoce, no mucha gente sabe del trabajo tan pero tan minucioso que se está llevando desde nuestro país. Vamos a conversar en este espacio de una nueva publicación de la FAO hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe y un poco de las percepciones también que tiene ella, especialista en biodiversidad de la FAO para América Latina y el Caribe. Nos acompaña Dafna Britán, coautora de esta publicación que acabo de mencionar. Dafna, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes David y muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Importante publicación y trabajo que lleva realizando la FAO a nivel América Latina. Para conocer un poco, porque yo también soy una persona que va aprendiendo mucho de esto, manejo en general muchos términos, pero muchos otros son un tanto desconocidos o quizás algunos términos los damos por hecho como agricultura sostenible. Ok, a grandes rasgos uno podría hacerse una idea, pero realmente, ¿qué es la agricultura sostenible? Muchas gracias por la pregunta, David. Quisiera resaltar que esta publicación fue justamente lanzada hoy mismo, así que está recién salida del horno, como decimos aquí. Y bueno, para responder a tu pregunta, esta publicación aborda las formas de transitar hacia una agricultura más sostenible y más resiliente. Con esto entendemos, primero que nada, agricultura como la producción de los sectores que producen alimentos y bienes de producción primaria, es decir, el agrícola, el pesquero, ganadero y forestal. Esto lo aclaro porque cuando nombre agricultura en el resto de esta charla voy a estarme refiriendo en general a todos esos sectores. Una agricultura sostenible y resiliente será aquella que integre la biodiversidad, es decir, que tome a la diversidad biológica o la diversidad de la vida y la integre como parte fundamental de lo que es la agricultura, que mantenga e incluso amplíe la provisión de servicios ecosistémicos, que son los servicios que la naturaleza nos da de forma gratuita y que muchas veces los damos por sentado, pero es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el agua limpia, un clima estable, la polinización, etcétera. Una agricultura que también disminuya las emisiones de gases de efecto invernadero, para asegurar en el largo plazo que tengamos justamente un clima estable y que nos permita seguir haciendo agricultura. Una agricultura que se adapte al cambio climático. Hay parte de este cambio que ya es inevitable y que necesitamos incorporarlo en la forma en que producimos, sabiendo que van a haber lugares en que antes llovía mucho, que ahora lloverá menos, o viceversa, que no llovía y ahora va a llover, etcétera. En que el fondo la agricultura tiene que ser capaz de adaptarse a esas nuevas circunstancias. Y por último, una agricultura que prevenga y gestione el riesgo de desastres. Sabemos que los desastres van en aumento, pero muchas veces no son inevitables o sus consecuencias no son necesariamente inevitables en su magnitud, digamos. Pueden ser manejadas y entonces estas formas de agricultura que le llamamos sostenible y resiliente es aquella que se hace cargo de eso. Todo esto
con un objetivo de proveer en el largo plazo alimentos suficientes, saludables y aumentar la resiliencia de los agricultores y poder conservar el capital natural para las futuras generaciones y para obviamente la nuestra. Eso. Es importante lo que mencionas, Dafna, porque yo había conversado también tiempo atrás con otros representantes de la FAO y nos decía que si bien América Latina y el Caribe van a ser la base alimentaria o digamos el depósito de alimentos del mundo en un futuro, son otros países primermundistas, quizás con menos terreno de producción, con menos, digamos, magnitud de agricultura, ganadería o el sector en general, pero ellos tienen un impacto mucho menor de los desastres climatológicos en comparación a nosotros que tenemos mucho más campo para seguir creciendo. Es ahí donde entra la FAO a tratar de, digamos, enseñar, desarrollar proyectos para que justamente el impacto sea mucho menor en el corto o mediano plazo. Sí, exactamente. La FAO trabaja bastante en generar diferentes proyectos en esto que mencionas tú, que es la gestión de riesgo, la prevención de riesgo. Eh, Se han desarrollado planes de acción anticipatoria, planes de contingencia en distintos países. Por ejemplo, Paraguay es un gran ejemplo de trabajo en esa área. La FAO y Paraguay han trabajado muchísimo en este tema justamente para, como tú dices, tratar de regular o reducir el impacto de los desastres. Nosotros sabemos que debido a los efectos del cambio climático, justamente ha habido un aumento en la frecuencia y en la intensidad de estos desastres. Es cosa de ver este mismo año que sumado a las consecuencias de la pandemia, en países de Centroamérica vivieron 2 huracanes de grado 5, o sea, huracanes grandes, muy destructivos. Y bueno, eso no va a detenerse. Esperamos que detengamos o disminuyamos al máximo el cambio climático, pero por lo menos esa es una tendencia que se espera que siga y por lo tanto nuestros países tienen que estar los más preparados posible. Y de hecho uno de los ejemplos de esta publicación trata justamente de eso, es el ejemplo en Colombia de las mesas técnicas agroclimáticas, que son unas mesas de trabajo que se han reunido distintos actores de distintas partes de ya sea la gestión de riesgo o el sistema agrícola, de producción agrícola, para traducir la información agroclimática a un idioma que sea entendible y aplicable por los productores. Y por lo tanto han logrado reunir todos estos actores y tener unas consecuencias sobre el terreno. Es decir, se ha logrado disminuir, por ejemplo, en 15% las pérdidas asociadas a estos daños ligados con factores climáticos, digamos, en estos lugares en Colombia donde se ha aplicado esto. Y creo que ese es un gran ejemplo de cómo hacernos cargo de esto y de ver que es posible. No, o sea, no solamente en la teoría hay que hacerlo, sino que en la práctica es posible hacer ese cambio. Y qué bueno recoger todos esos trabajos y ejemplos de países que van entre el error y acierto, probando proyectos, iniciativas que funcionan, entonces se puede replicar fácilmente y más rápido en otros países con iguales condiciones climatológicas. Es importante esto que mencionas, Dafna. Y hablando un poco de la publicación que salió hoy hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe, ¿cuánto tiempo de trabajo llevó esto? ¿Cuánta investigación? ¿Cuánta gente detrás de este material tan pero tan importante? La verdad que ha sido un trabajo largo y con mucha colaboración. Fuimos tres los coautores principales, bueno, tres y una persona que nos coordinó, pero realmente la verdad que no es un trabajo de este equipo, es un trabajo de muchísimos colegas que fueron colaborándonos con insumos, obviamente los 7 países que se mencionan en la publicación que nos estuvieron aportando con cifras, con insumos, incluso con videos ahora para el lanzamiento. Y bueno, también obviamente todos los insumos o el feedback que nos dieron nuestros propios colegas FAO Roma, que es la oficina central de FAO, y en los distintos países, nuestro subdirector general también acá en América Latina. Ha sido de verdad un trabajo arduo y con mucha colaboración yo diría, unos más de 2 años que estamos entre recolectando la información, recolectando cifras y bueno, haciendo toda esta narrativa.
Importante lo que mencionas porque esto también converge en una garantía para el lector, sea o no ha llegado al sector agrícola, agropecuario, ganadero, cualquiera de estos sectores, de que es un trabajo legítimo, es un trabajo real, de cerca de campo de la gente que está ahí, obviamente recolectando todo tipo de información. Dafna, si bien estamos todavía atravesando una etapa pandémica, no podemos hablar todavía de pospandemia porque muchos países están recién llegando a sus picos de pandemia y algunos otros obviamente ya se están retirando, pero todavía a nivel global estamos en medio de la pandemia. ¿Cuál es el rol o qué importancia y relevancia va a tener la agricultura sostenible ya en una etapa post-pandémica, cuando lleguemos a hablar de un post-COVID-19? Muy importante esta pregunta. O sea, es cierto, el COVID ha tenido un impacto gigantesco. Todavía muchos de los países están, o sea, sintiendo los impactos en el momento y no sabemos bien qué consecuencias va a tener en un mediano plazo. Sin embargo, sabido que va a traer por lo menos la peor recesión en un siglo en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe es un continente muy golpeado por esta pandemia. Se prevé un aumento de 28 millones de personas en situación de pobreza extrema en la región. Esto obviamente también tiene un impacto enorme en el hambre, porque cuando la gente tiene menos recursos, obviamente muchas veces tiene que reducir la calidad o la cantidad de alimentos que consume. Entonces estamos en una situación muy compleja. Y obviamente para todos los sectores, incluyendo el sector público, el gobierno, es una primera prioridad lograr salir de esta situación o en el fondo recuperar las economías, recuperar empleo, etcétera. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar, y creo que eso ha sido algo que es difícil también como personas estar enfocado en demasiados desastres o cosas terribles al mismo tiempo, entonces solemos enfocarnos en lo que está pasando, pero no se puede olvidar que estamos también enfrentando el tema del cambio climático, estamos enfrentando una degradación de los recursos naturales acelerada y grave, y además estamos enfrentando un momento en el que vamos a tener una población mucho mayor y con más recursos económicos probablemente en los próximos 50 años y que va a haber que alimentarla también. Entonces, bueno, es una conjunción de muchos factores complejos y que hace que en el fondo haya que ser muy estratégico en cómo se van a gastar los recursos o qué tipo de estrategias se van a implementar para salir de esta crisis. Y entonces lo que nosotros planteamos en la publicación es que lo mejor es priorizar políticas o iniciativas que tengan le llamamos nosotros que sean ganar-ganar, es decir, que tengan tanto en la creación de empleo, el aumento de los ingresos de las personas, impactos sociales, formación de capacidades, asociatividad, inclusión de mujeres, de pueblos indígenas, etcétera, pero que también tengan un muy fuerte foco en lo ambiental y lo climático, porque en el fondo necesitamos esto para poder transitar al desarrollo sostenible. Y de hecho, justamente en la publicación se demuestra a través de este estudio de 7 casos que sí es posible, o sea, estos proyectos que además fueron creados, nosotros empezamos a escribir esta publicación antes del tema de la pandemia, entonces ni siquiera en ese momento estábamos con esto tan en mente, pero sí era evidente que estos proyectos, que a pesar de que eran formulados e implementados con una visión de mejorar el medio ambiente, o sea, de disminuir emisiones, de disminuir la degradación de los bosques, por ejemplo, etcétera, tenían efectos claros sobre el empleo, sobre los ingresos, y por lo tanto ahí empezamos a generar esta narrativa que ahora con el COVID es con más sentido y cada vez más fuerte, de que es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. No solo posible, sino que es necesario. Y además es económicamente viable. Es así, totalmente. Inclusive acá en el Paraguay se da un fenómeno bastante atípico, ya que el año pasado miles de empresas quebraron, muchas perdieron, digamos, esa posición que tenían y muchas personas que estaban en el sector secundario y terciario migraron al sector primario, es decir, al campo, porque el campo mostró una sostenibilidad impresionante en comparación a los otros sectores. Inclusive, gracias al campo, a la agricultura y a la ganadería, Paraguay es uno de los países menos impactados a nivel macroeconómico. Esto está demostrando la solidez. Un ejemplo nada más, porque a nivel
nivel regional también sucede lo mismo, ya que el campo es, digamos, la arteria principal, inclusive uno de los insumos principales de ese engranaje económico. Por eso tan, pero tan importante hablar de esto día tras día, plantar estos temas en la agenda y que, bueno, por supuesto, por parte del sector público también veamos un mayor compromiso, porque el sector privado está poniendo, digamos, todo su esfuerzo, pero también necesitamos que haya un equilibrio por parte del sector público, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, es súper importante que todos los actores involucrados puedan trabajar en esto. De hecho, una de las, yo diría, una de las recomendaciones o conclusiones de nuestra publicación fue notar que también en estos casos, que eran ejemplos de éxito no solamente a nivel de terreno, sino que, o sea, no solamente a nivel de prácticas que se habían implementado a pequeña escala, sino que eran ejemplos de éxito en haber logrado escalar esas prácticas, ya sea a través de política pública, de legislación o de simplemente adopción por distintos actores, porque si es que un agricultor se da cuenta que a su vecino le está yendo bien con eso, quizás lo retoma y así sucesivamente, si es que hay acceso a financiamiento, las cosas se empiezan a expandir. Bueno, una de las grandes recomendaciones que salió de este estudio fue que justamente, o sea, el trabajo eh, conjunto entre diversos actores es una de las formas, una de las recetas de éxito, digamos. Esta posibilidad de buscar el apoyo de otro actor que quizás es mejor en algo que el actor implementador, por ejemplo, de la práctica o el propio agricultor no tiene la capacidad o le sale muy caro hacer. Por ejemplo, voy a poner el caso de ganadería climáticamente inteligente en Ecuador, que es un caso, donde se cambiaron algunas prácticas a nivel de la producción ganadera y eso mejoró tanto los ingresos como redujo las emisiones de carbono en Ecuador. Lo que sucedió es que el Banco Ban Ecuador otorgaba un crédito a los agricultores para hacer este cambio de prácticas, pero ellos necesitaban tener información de las emisiones de carbono de los ganaderos. Y ahí era muy difícil hacer o sea, esa información es difícil de generar, es caro, etcétera. Y entonces ahí se unió otro actor, que es Telefónica, que pudo proveer de una aplicación móvil y toda la tecnología detrás para generar esa información de forma fácil y más rápida que en el fondo pudiese insumar tanto al banco como a los agricultores para saber cuál era el progreso que estaban teniendo. Y creemos que realmente esa como conjunción de diversos actores es como la clave para poder enfrentar estos desafíos que son tan grandes. Sumamente importante buscar alianzas, acercarse a aquel que tiene más experiencia, más tecnología y, ¿por qué no?, darnos una mano en este tiempo tan importante que estamos atravesando. Dafna, aprovechando los pocos minutos que nos quedan, no quiero dejar, tenemos muchas preguntas lastimosamente, pero voy a destacar algunas más importantes. Como región, como países de América Latina, ¿cuáles son las principales barreras a las cuales nos enfrentamos para llegar o en este proceso de transformación de la agricultura que es tan pero tan necesario? Sí, las a ver, en este estudio hicimos ese análisis de estas barreras que en el fondo dificultan de pasar de pequeñas prácticas a prácticas de mayor escala. Porque lo que vimos es que en América Latina y el Caribe en general hay bastantes iniciativas que abordan estos temas y que están teniendo muchos logros. O sea, es innegable que muchas personas están haciendo las cosas bien. Pero muchas veces esto se hace a una pequeña escala, a escala de un proyecto en específico, a escala de finca, o a escala de una motivación personal de alguien, pero en el fondo el desafío ahora no es qué hay que hacer, eso ya está más o menos claro desde el punto de vista técnico. Ahora el desafío es cómo lo hacemos a la escala necesaria. Y para llegar a esa escala fue que nosotros hicimos este como estudio de las barreras que dificultan esa amplificación a escala. Y ahí algunas de las conclusiones que llegamos es que, por ejemplo, una que yo le llamaría más bien un facilitador que una barrera, pero es fundamental que los actores estén muy conscientes de todos estos beneficios de los que hemos estado hablando. O sea, primero que tengan la conciencia de que es posible, como ya dijimos, y es factible, para que crean que pueden lograrlo. Y segundo, que se hagan
evidentes y valorados todos estos beneficios en términos de mejor salud, aumento de ingresos, etcétera, etcétera. Cuando el agricultor o el productor o el financista están conscientes de que estas iniciativas aportan muchos beneficios, van a tener mucha mayor disposición a intentarlo o a poner ahí sus recursos, etcétera. Y eso hace que la cosa escale. Por otro lado, algo súper importante también es hacer al agricultor parte de este proceso. O sea, los agricultores tienen un montón de conocimientos que han adquirido durante toda una vida haciendo esto, conocen sus territorios, muchas veces entienden, por ejemplo, los temas climáticos, si es que se nubla un día y al otro día no, ya más o menos saben qué puede pasar, si va a llover, si no va a llover. O sea, ese es un conocimiento que está. Y si es que no se toma ese conocimiento, al final es un esfuerzo doble. Y además es necesario que ellos mismos digan, esto sí lo puedo hacer, esto es muy difícil, no, esto es muy costoso. Eso pasó, por ejemplo, en uno de los proyectos destacados, que es el de pesca incidental, que es un proyecto en el Caribe donde se redujo, gracias al uso de redes distintas, o sea, redes de la pesca de arrastre, se hicieron con tecnologías distintas y se logró reducir hasta en un 36% la pesca de especies que no eran el objetivo. Que eso es enorme porque además redujo hasta en un 30% el uso de combustible porque el barco está menos pesado. Y todo esto fue posible porque los agricultores estaban ellos diseñando las redes. Entonces después no tenían reticencia, por ejemplo, a adoptarlas. Por el contrario, era un producto que habían desarrollado ellos. Bueno, el tercer punto es lo que ya mencioné, aprovechar las fortalezas de todos los actores. Cuarto punto, el tema financiero obviamente es un temazo. Hay que poder financiar estas cosas y justamente lo que hablábamos antes, pero quizás este momento de COVID, con todos sus costos y toda su dificultad, es una oportunidad para hacer ese paso, o sea, lo que se vaya a financiar ahora, que sea con estas consideraciones. Y por último, obviamente, mecanismos que aseguren la continuidad, la transparencia, la credibilidad de todos estos procesos para que, bueno, no sean simplemente un proyecto quizás en el contexto de un gobierno, pero sí algo que pueda proseguir en el tiempo, ¿no? Y por último, en el fondo, hacer el énfasis muy grande de que es posible, es factible, y si tenemos eso en mente, ese es el mayor impulso para intentarlo. Por supuesto, son aristas demasiado importantes y ahí tenemos en la publicación misma los casos de éxito para aquel que todavía no cree de que pueda ser factible. Dafna, por último, para esto, para aquellos que estén interesados, ¿dónde uno puede adquirir esta publicación o dónde puede ingresar para informarse más al respecto? Muchas gracias. Sí, la publicación está disponible en la página web de FAO, que es www.fao.org/Américas. Y ahí puede ser descargada. Está, de hecho, bueno, hoy fue el lanzamiento, así que está ahí a primera vista, digamos. Totalmente, excelente. Así es que para todos aquellos que quieran informarse, leer un poco más respecto a esta investigación tan pero tan importante, ya saben cómo hacerlo y dónde ingresar. Dafna, queremos agradecerte por tu tiempo en esta tarde, muy amena la charla, muy valioso el espacio que nos brindas y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muchas gracias, David. Muchas gracias por también tenerme aquí. Y también muchos saludos, obviamente, a todo el pueblo paraguayo que esté escuchando hoy. Excelente, muchísimas gracias, un gran saludo. Chao, adiós. Bien, nosotros con esto, señoras y señores, vamos llegando lastimosamente al final de este espacio de Zona Agro. Usted ya sabe, día tras día conversando con referentes de plano nacional, internacional, para hablar no solamente de la realidad del campo a nivel país, sino de todas aquellas iniciativas, proyectos y todo lo que se viene en esta etapa post-COVID. Ya tenemos que apuntar a esa etapa post-COVID porque necesariamente, obligatoriamente, tenemos que salir de esta situación que nos aqueja en la actualidad. Por mi parte va siendo todo, será hasta mañana. Nos reencontramos aquí en este espacio agradeciendo la preferencia que nos brindan. Gracias por la compañía. Chao, chao.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Personal presenta Influencers influencian a influencers. Hola abuelo, ¿viste la carrera? Hola mi hijo, ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace 4 horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo, pausar, retroceder las veces que yo quiero, es lo mejor que se inventó desde que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida.